Me enseñaron a decir que yo era pobre. Me enseñaron a necesitar cosas. Pero hoy día, con mi capacidad y mi forma de visión, pucha, yo digo, pucha que era rica cuando yo era pequeña. Y además, pucha que era rica porque vivía en una comunidad donde todos nos protegíamos. ¿Pero qué hizo eso? ¿No es cierto? Nos metió al individualismo y hoy día cada cual lucha por sus cosas. Alabalti, kaya Kapin, acá Ilia Reyes Saimani, acá ya Licanantay en estado chileno, Anucapin la Sikun Sayaconama. Bueno, yo soy Ilia Reyes Saimani, soy nacida y criada acá en San Pedro de Atacama. Me formé como profesora intercultural bilingüe, soy artesana. Dentro de mi labor, acá soy gestora y cultora Licanantay. Pero dentro de mi labor y mis desafíos dentro del territorio es ser educadora de lengua y cultura licanantay. Hoy queremos hablar contigo de un lugar que nos lleva a pensar cómo cuidamos y sostenemos la vida en estos tiempos de cambio, en cómo se cría, cómo se enseña y cómo se acompaña en comunidad cuando el mundo parece tan incierto. Y en este viaje queremos empezar por el inicio. Y que nos cuentes un poco de tu historia, de tu infancia. Cómo esos orígenes han moldeado tu forma de ver la crianza y la educación. Voy a comenzar contándote un poco la historia de mi vida, de cómo, ¿no es cierto?, en un proceso de resistencia, de cuando vives pequeño y vives en una comunidad con casi nada de gente, donde hay prácticas que como niño tú las haces porque tu papá o la comunidad te genera. Nací de esa forma, me crié de esa forma, pero cuando en el tiempo de la escuela, ahí cambia todo. Cuando te empiezan a mostrar otras cosas. Y cuando esas cosas como que no te hacen sentido, o esas cosas te hacen daño, porque empieza la discriminación, porque empiezan a mirarte mal, te empiezan a enseñar cosas que no son tuyas, a cortarte lo que era tuyo, a decirte que lo tuyo es malo, que comes, ¿no es cierto?, la comida que tú comes es de los animales, no es de personas, o cómo te vistes. Entonces te empiezan a cambiar todo eso. Y ahí empieza un proceso de, yo creo que más de lucha cuando uno es chico, en vez que te abracen, te desintegran. Más encima en tu familia o en tu círculo no son de esta parte amorosa, sino que son de como que te guían solamente. Entonces comienzas a sentir vacíos hasta que tuve que salir de acá del territorio porque igual tus papás o tus mamás, sobre todo mi mamá, siempre nos inculcó que nosotros teníamos que estudiar porque ella siempre fue pastora, ella se crió en los cerros. Y entonces, pero para nosotros ella quería lo mejor y quería que nosotros estudiáramos. Nos habló de los hijos porque ella había tenido muchos hijos y entonces nos decía que nosotros teníamos que estudiar, teníamos que ir a ser alguien en la vida, como nos enseñaba en la escuela, porque en la escuela nos decíamos si nosotros no estudiábamos, no éramos nadie. Entonces teníamos que salir y eso se lo inculcaron tanto a mi madre sobre todo, que ella era la que quería que nosotros saliéramos a estudiar por un internado que se hizo en Calama para los residentes indígenas de este territorio. Entonces salimos a estudiar y allá fue más cruel,
porque ahí ya era, ¿no es cierto?, era otra gente, gente de Chuqui, con plata, entonces te trataban de pobre, que como que era insignificante, pero también era esas ganas, esa lucha, yo siempre tuve esas ganas de salir adelante, de decir, no, no me voy a achicar. Y era inteligente, era traviesa, entonces curiosa, y me iba bien. Entonces, como me iba tan bien, empecé a ayudar a a esas mismas personas que te discriminaban, después se volvieron tus amigos, porque era inteligente, entonces les podía ayudar con las materias. Entonces, era fue mi salvada dentro de eso, para que no me discriminaran y me aceptaran, ¿no es cierto?, como yo era. Entonces, pero seguía la gente de esa forma, po. El prejuicio de que las morenas éramos sucias, de que, no sé, como que teníamos peste. Pero yo llegué a la adolescencia donde saqué mi cuarto medio y mi vida fue muy triste porque empezaron a chocar las paredes y como que mi espíritu no sabía dónde ir. No me encontraba, me sentía fea, me sentía mal y empezaron a chocar todas las paredes. Además que quería estudiar porque siempre puse atención a mis profesores y yo siempre quise ser educadora de párvulo. Entonces, para abrazar a los niños, porque yo decía, si yo tengo a los niños, los voy a abrazar, los voy a querer. No lo que me pasó a mí. Entonces, pero se dio la ocasión que no pude porque igual eran muy caras las carreras. Mis papás no me podían pagar una carrera, tuve que trabajar en 2 lugares y esos lugares después terminaba muy cansada para llegar a la nocturna a poder estudiar. Me salí de ahí, me puse a trabajar, trabajé en tantos lugares, trabajé en farmacia, trabajé en laboratorio, en supermercados, como promotora, en exportación, pero muchas, hasta en la mina de Chuquicamata. Trabajé en muchas cosas, porque yo tenía como que me daban las vacaciones y en vez de darme vacaciones me buscaba otro trabajo. Y por eso empecé a danzar de esa forma. Pero como que nada me hacía sentido, nada me hacía feliz, en realidad. Después regresé a mi pueblo por muchas cosas, ¿no es cierto?, que pasaron en la ciudad. Me regresé al pueblo y ahí comencé a trabajar acá en los primeros restaurantes que se hicieron. Luego intenté nuevamente irme a Santiago de niñera, pero no, mi pueblo me llamaba. Me llamó mi pueblo, pero nunca sentía, hasta que un día fui haciendo muchas cosas. Y un día en una de esas cosas hice como 2 emprendimientos. Un emprendimiento de artesanía, no, tampoco me encontré. Después hice un emprendimiento de comida, sí, estaba feliz, pero un día pasó un accidente. Un accidente que me quebré mis 2 manos, una en 2 partes y una en una. Y luego cuando empecé a hacer las cosas, no podía tener mis manos, se me caían todas las cosas. Y desesperado un día encuentro una persona, un profesor, el Juan Carlos Chávez, que él me dijo, oye, hay una carrera que se va a abrir y tú podrías ir hasta ahí, mira, tú podrías ir. Yo dije, pero ¿cómo? Ya tenía 30 años. Y yo dije, en mi mente, pucha, no sabía computación, no tenía teléfono. Entonces dije, no, ¿cómo? Ya eran como 15 años que no estudiaba. Entonces dije, no, pero después pensando dije, sí, pues si mi mente está buena, mis manos están malas. Entonces ya postulé. Me acuerdo que sonó el teléfono, en mi casa había un teléfono de esos que se... Antiguo. Entonces sonó ese teléfono y ahí me dijeron que yo había quedado seleccionada en la carrera de Pedagogía Intercultural Bilingüe. Mi corazón, ay, qué bacán. Y ahí me quedé. Creo que empecé a sentir lo que es la felicidad. Empecé a sentir lo que realmente era lo... ¿Por qué? Porque empecé a convivir con gente que era de otra cultura.
era en aymara. La carrera es Pedagogía Intercultural Bilingüe, pero en lengua aymara. Entonces, y ahí me empecé a reencontrar. La malla curricular era preciosa, porque había etnomatemática, no sé, filosofía andina, y comencé a hablar con eso, pero desde mi sentir. Y ahí empecé a descubrir mi identidad. Al mirar al otro, fue como un, no sé, un espejo, algo, como que me empezó a dar luz a mí. Y entonces, cuando yo comencé a ver mi identidad, pero de acuerdo a otra cultura, es cuando la vida me cambia. Y ahí nunca más sentí infelicidad. Ahí volví y dije, ya, yo termino esta carrera y me voy a ir a trabajar a mi pueblo. Y terminé mi carrera, me regresé muy feliz, con mucho proyecto acá a San Pedro, porque dije, yo quiero que mis niños sientan lo que yo siento. Porque yo pensé, y siempre pensé que mucha gente se siente con esa misma presión que yo tenía, con esas mismas paredes que chocan. Siento que así nos criamos porque hay tanto que te entregan desde afuera, hay tanto que hoy día yo le llamo descolonizarte. Te colonizan, te arman de una forma que no es tu sentir, no es realmente no te enseñan a apreciar lo tuyo. Y entonces a lo que yo volví, a que los niños de este territorio puedan apreciar lo que les pertenece, apreciar esto, porque si un niño no ama lo que conoce, o sea, siempre lo va a destrozar, pero si lo reconoce y lo ama, lo va a querer y lo va a cuidar. Entonces, eso es lo que yo pretendo hoy día con mi pedagogía. Ya entré al territorio, me pasaron muchas cosas. Empecé a despertar el Kunza. Empecé a ver que acá teníamos mucho diálogo, muchas palabras. Y hasta hoy día creo que la lengua Kunza es la memoria que cada licanantay debe despertar para reconocer su territorio. Y mi labor dentro del territorio es entregarle eso a los niños, niñas o a las personas que yo comparto o me relacionen dentro de mi entorno, es eso. Que cada cual busque su pertenencia y acepte de dónde viene. Para mí eso nos va a llevar a tener diálogos pertinentes para que hoy día, ¿no es cierto?, seamos conscientes con lo que hacemos, conscientes qué es lo que estamos haciendo también con la naturaleza, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar. Y tanto tu historia como la historia de tu pueblo y la de muchos otros pueblos en América Latina y en el mundo en general están marcados, atravesados por la colonización, por el desplazamiento, por el silenciamiento cultural, pero también por mucha resistencia, por mucho reencuentro y por mucha reconstrucción de tejidos comunitarios. Entonces, aquí es donde tu relato nos invita a nosotros a preguntarnos también qué significa realmente pertenecer a un lugar o pertenecer a una cultura, como una lengua, a tener una historia propia. Yo creo que, o sea, no creo, es el amor que tú tienes por las cosas. En nuestra lengua es quejepe, es un amor universal, un amor que tiene equilibrio, un amor que tiene reciprocidad, un amor que cuando tú estás, por ejemplo, te doy ejemplo en mi vida, yo miro este territorio y lo miro tan abundante, con tantas cosas, tiene medicina, o sea, todas sus plantas son medicina, todas, si tú quieres construir una casa, mira todo el barro que hay, y tú tienes todo para la vida, pero tienes que ser consciente de eso, de que la vida, ¿no es cierto?, si tú tomas algo, lo vas a hacer tuyo, ¿no es cierto?, vas a construir cosas, pero hasta ahí nomás, porque si tú sacas más, vas a destruir o vas a dañar a otros. Entonces, esa es la conciencia que hoy día nosotros necesitamos, esa es la conciencia que hoy día queremos, o sea, que yo quiero que los niños sean conscientes de eso, que tienen un territorio precioso, que acá no hace falta nada, si nos organizamos,
si también los estudios son válidos, porque para conocer otra cosa tú tienes que estudiar, tú tienes que conocer lo otro para darte cuenta de que también lo que tienes o lo que puedes hacer con lo que tienes, ¿verdad? Porque muchas veces la escuela de la vida es tiene mucho más tiempo. Pero si tú te vas a una universidad, tú las cosas las haces más rápido, llegas a resultados más rápido. Entonces, esos mismos resultados que te ayudan a tu vida dentro de tu territorio también. Entonces, para mí es importante eso. Para mí es importante y a mí, eso es mi territorio. Eso es ser perteneciente, ¿no es cierto?, a lo que me tocó a mí vivir dentro de este territorio, de este desierto maravilloso. Todos dicen el desierto más árido del mundo, pero para mí es abundante, porque yo viví en Chica con mucha abundancia. Me enseñaron a decir que yo era pobre, me enseñaron a necesitar cosas, pero hoy día, con mi capacidad y mi forma de visión, pucha, yo digo, pucha que era rica cuando yo era pequeña. Y además, pucha que era rica porque vivía en una comunidad donde todos nos protegíamos. ¿Pero qué hizo eso? ¿No es cierto? Nos metió al individualismo y hoy día cada cual lucha por sus cosas. Pero qué rico sería volver y a estar consolidados y a luchar por un bien común, todos juntos y no separados. Me imagino que también has encontrado como algunos paralelos en las luchas con pueblos de otros lugares de América Latina. ¿Has podido identificar esos elementos en común que tienen con otros pueblos originarios? Yo creo que la cosmovisión. Todos los pueblos originarios tienen una forma de ver la vida que está ligada a la naturaleza. Está arraigada a la tierra misma. Hoy día yo siempre digo, hoy día tenemos que desenchufarnos de la tecnología y volvernos a enchufar a la tierra, para que empecemos a ver y a mirar cómo miramos los originarios. Los originarios no la miramos a la tierra madre como tierra, como una materia, es nuestra madre. O sea, si nosotros miramos como nuestro cuerpo, nosotros somos un mundo que adentro de nosotros tenemos otro mundo. Y lo mismo es la tierra madre. La tierra madre es un mundo y nosotros seríamos las células. Pero no somos las células buenas, somos las células cancerígenas hoy día. Estamos haciendo mal al lugar que nos tocó habitar. Y este lugar que nos tocó habitar es abundante. Pero a consecuencia de todos nuestros actos que estamos haciendo, destruyendo y como limitándonos a esa abundancia. Nos limitamos cada día a esa abundancia. Yo creo que ya finalizando un poquito, y ya más en tu rol de educadora, me gustaría que le pudiéramos dejar como un mensaje a las madres, padres y educadoras que también están viendo este diálogo. ¿Qué mensaje les podrías decir, qué consejo les podrías dar en estos tiempos de tanta incertidumbre, de un colapso climático, de, como dices tú, tanto despojo, tanto daño que le estamos haciendo a la tierra? ¿Cómo pueden ellos también criar, estando también ellos tan conectados desde el miedo hacia el futuro? Yo creo que, mira, el mensaje más lindo que le podría dejar a todas las madres, a los padres, que hoy día, ¿no es cierto?, son dos los que crían, no dejar solamente el trabajo a las madres, son dos. Los padres están presentes como la madre. Y el amor más bonito que podrían entregarlos es criarlos en la naturaleza. Enseñarles a mirar que la naturaleza es parte y somos parte de ello. Porque si yo respiro tu aire, tú también respiras mi aire.
Y si yo ensucio tu casa, ese también es tu casa. Entonces enseñar a los niños a eso, a ser mucho más conscientes y a quitarlos un poco de la tecnología. No les entreguemos el celular para que nosotros nos sintamos aliviados, ¿no es cierto? Porque muchas veces le entregamos el celular a los niños y para que ellos estén tranquilos. Un niño inquieto es mejor que esté haciendo millones de cosas. No importa que se ensucien, no importa que se embarren, no importa que se suban a un árbol, pero estemos presentes porque ese niño va a estar criando habilidades. En un celular el niño no va a criar habilidades y no va a criar anticuerpos. Lo que más necesitamos en la vida son anticuerpos, porque llegó una pandemia y muchos no sabían qué hacer. Pero acá los originarios sí supieron siempre cómo hacer. Empezaron a sembrar, empezaron a hacer muchas cosas. Y esos niños queremos hoy día, que esos niños, ¿no es cierto?, sepan. Si un día se les termina el agua, la luz, ellos van a saber a dónde ir a buscar el agua, a dónde ir a tener esa luz nuevamente. Y se van a reconstruir. Y esos son los pueblos originales, se deconstruyen siempre y nunca les va a faltar nada porque ellos ya tienen, ¿no es cierto?, ya pensado cómo hacer las cosas. A pesar de todo esto, conocimiento que ¿no es cierto?, la sociedad nos ha entregado, nosotros aún tenemos esos conocimientos. Entonces, eso es lo que quiero para los niños, enseñarles, ¿no es cierto?, a aprender haciendo. De ese aprender haciendo, ¿no es cierto?, involucrado 100% en la naturaleza. Enseñar a mirar a una planta, enseñar a mirar a un pajarito, enseñar a mirar las propiedades de este barro, que esto no es suciedad, que esto, no sé, te puede quitar hasta es medicina, que esto te puede quitar el estrés, no sé, muchas cosas. A mirarla de esa forma, que para eso está la naturaleza, para sanarnos la vida. Yo creo que también asombrarse un poco. Sí. Acá, en el Valle de la Cordillera de la Sal, en un lugar alucinante, y que, como decías tú, mucha gente lo ve como un lugar completamente árido y desierto, pero está lleno de abundancia. Sí, mucha abundancia y mucha medicina. Para equilibrar la naturaleza, eso. Lo que nos va faltando, la naturaleza nos va equilibrando. Pero tenemos que saberlo tomar también. Perfecto. ¿Algún mensaje final que quieras dejar? Nada, lo único que quiero que seamos conscientes con las cosas que hacemos, con nuestros actos, que comencemos de a poquito. Que nunca pensemos que el otro cambie. Nosotros tenemos que empezar a cambiar. Al cambiar nosotros, va a empezar a cambiar nuestro círculo, de a poquito. Pero no queramos que un gobierno de turno o la ONU nos cambie la vida. No, las leyes no, las leyes las ponemos nosotros. Y si nosotros ponemos nuestras propias leyes en la vida, como nosotros como personas, y empezamos de a poquito a hacer cambios, esto va a ser grande. Otros se van a sumar. Y se van sumando hasta, no sé, y ahí vamos dejando la huella. Y esa es una parte de la resistencia. Muy importante. Sí. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y por también compartir tu vida, tus vivencias y tu forma de ver el mundo.